Hola, buenos días, bendiciones para todos en esta mañana. Qué alegría, qué gozo, qué bendición poder estar nuevamente este sábado, como todos los sábados que hemos podido contemplar, ver y manifestar la gloria de Dios. Qué bueno que hoy nuevamente nuestro Padre nos permite, en pos de Él, volvernos a ver para entender la verdad de lo que es ese mover de Dios en medio de tu vida y en medio de mi vida. Y hoy es una nueva oportunidad de podernos congregar por este medio, porque sé que es un medio que Dios nos ha permitido tener en este tiempo para podernos ver y para podernos escuchar y para poder entender que la palabra de Dios no tiene límites ni de tiempo, ni de espacio, ni de circunstancia para poder llevarla no solamente a tu vida, sino a muchas personas que queremos que vean este bendito mensaje de nuestro Señor. Un saludo muy especial a todos los que hacen parte de este ministerio intercesor orando por restauración espiritual. Es un gozo para mí poder llevar esta palabra cada sábado, ya casi un año que estamos sábado a sábado llevando esta bendita palabra que solo por la gracia, el amor y la bondad de Dios lo podemos hacer. Reciba esta palabra en su corazón. Disponga su vida para que el Espíritu Santo ministre su vida con esta palabra y en gozo, en esa alegría, usted pueda disfrutar de lo que realmente el Señor nos quiere dar. Quiero que oremos, tómese un tiempo ahí en la quietud para que oremos y para que coloquemos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Ore conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, amado Dios, en esta hora. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos ayuda, el que nos asistes, el que estás, oh Dios, tomando control siempre de nuestra vida, Señor. Gracias por este momento, gracias por este tiempo, gracias, Señor, por cada uno de aquellos que se unen en este momento, Señor, tus hijos, tus hijas, tus siervos, tus siervas y todo aquel que en su corazón siente, arde y anhela, Señor, unirse a este tiempo de oración, de intercesión, orando por restauración espiritual. Señor, lo bendecimos en el nombre poderoso de Cristo y pido, Dios, que realmente el fuego de tu presencia arda en cada corazón y que podamos levantarnos en este tiempo como esas voces, Señor, que claman en el desierto de muchas personas, Señor, que necesitan, Señor, esa lluvia, Dios mío, tardía, Dios, esa lluvia, Padre, temprana, Padre celestial, para que refresque sus vidas y puedan, Señor, producir ese fruto que tú anhelas en tus hijos, en tu pueblo, bendito Rey. Hoy delante de ti me presento, Dios mío. Gracias por darme tal honor tan grande de poder llevar este mensaje, esta palabra, no mía, Señor, sino lo que tú, oh Dios, has colocado en mi corazón y por el Espíritu Santo se transmite al corazón de las personas que tanto necesitan de ti. Hoy bendigo, Señor, la vida de estos intercesores, de estas intercesoras, Señor, y de todos aquellos, bendito Dios, que se han de añadir día a día, Señor, en este anhelo, Padre mío, por el mover y por el fuego de tu Santo Espíritu, bendito Dios, para producir, Señor, realmente en los corazones un evangelio de fuego, de poder, de unción, Señor, que nos permita llevar a muchos a tu presencia. Gracias por tu palabra, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero tomar algo bien especial hoy, que el Señor ha hablado a mi corazón y espero, confío, creo en el Señor, que lo va a hacer también en el tuyo. Toma tu Biblia, te voy a dar un par de segundos para que tomes tu Biblia y vayas conmigo al libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Y esto va a estar sencillamente maravilloso, poderoso, cuando tú y yo realmente disponemos nuestro corazón. Primer libro de Reyes, capítulo 18, y no tengo el tiempo para leerlo todo, pero voy a tratar de darle el enfoque real de lo que consiste y tratar realmente de formar lo que realmente esta palabra tiene hoy
para nosotros. Estamos listos, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 18 del primer libro de Reyes dice: más tarde, durante el tercer año de la sequía, esto es importante que lo tengan, el Señor dijo a Elías: preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Es importante que también lo tenga: pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre, anótelo también ahí, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. Quiero pasarle al versículo 7 del mismo capítulo 18 del primer libro de Reyes. Mientras Abdías iba caminando, de pronto vio que Elías se acercaba. Abdías lo reconoció enseguida y se postró hasta el suelo ante él. ¿De verdad eres tú, mi señor Elías?, preguntó. Sí, soy yo, contestó Elías. Ahora ve y dile a tu amo: Elías está aquí. Versículo 16. Entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías. Así que Acab fue a encontrarse con él. Cuando Acab vio a Elías, exclamó: ¿así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Yo no he causado ningún problema, Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Versículo 22. Entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar, y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Así que Elías dijo a los profetas de Baal: empiecen ustedes porque son muchos. Escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: oh Baal, respóndenos, pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un dios. Tal vez esté soñando despierto, quizás esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido o necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron más fuerte y, como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces Elías llamó a la gente: vengan acá. Así que todos se juntaron alrededor mientras él reparaba el altar. Tenga en cuenta esa palabra: reparaba el altar. Y mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado, tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar. Tome nota también de ello: reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera.
Luego dijo: llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo: háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo: háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo, y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. A la hora que solían hacerse los sacrificios vespertinos, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Y oró: oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Amén. Quiero ser muy puntual en esta palabra, porque es una palabra que tiene demasiadas cosas para extraer, para realmente tomar ese manjar, esa miel que es la palabra del Señor. Pero quiero ser muy puntual a la hora de poder dar esta reflexión, este mensaje. Y es: lo que necesitas es fuego. Esto tiene como título: lo que necesitas es fuego. Y cuando podamos entender, porque sé que vas a leer todo el capítulo realmente y vas a estar en esa forma ya más tranquila de poder leer, analizar todo el capítulo, cuando podamos realmente nosotros hacerlo, nos vamos a dar cuenta del panorama que se estaba viviendo en ese momento. Y en el versículo 1 de este capítulo hay 2 palabras que son importantes que las resaltemos. Versículo 1 y versículo 2 dice que había sequía y había hambre. Había sequía y había hambre. Algo que nosotros podemos hoy contemplar desde la perspectiva que estamos viviendo. Hay sequía espiritual, pero también hay una hambre espiritual. Y esa sequía espiritual se debe precisamente a que el pueblo de Dios tomó una dirección diferente. Ha tomado una dirección diferente a lo que es realmente estar en el río del Espíritu Santo, en medio de la presencia, y permitirle al Espíritu de Dios que nos sumerja realmente en esas aguas en las cuales vamos siempre a tener esa hidratación espiritual para no tener tiempos de sequía en nuestros corazones y en nuestra vida espiritual. Pero también habla de que había hambre y que el hambre aumentaba. ¿Sabe una cosa? Hoy en día hay hambre de la palabra y de la presencia de Dios. Si usted realmente es un buen creyente, usted se va a dar cuenta que hoy la gente tiene hambre de Dios, tiene hambre de la presencia de Dios, tiene hambre de ver y de contemplar la grandeza de nuestro Dios, tiene hambre de entender realmente desde la profundidad de lo que es el Evangelio, lo que es tener ese pan, esa comida espiritual y ser saciados. Entonces eran 2 elementos en ese momento que, cuando los traemos a la parte actual, los podemos totalmente emplear para lo que está pasando en el mundo entero, lo que estamos viendo y lo que estamos percibiendo. Ahora fíjese bien, dice acá que Acab estaba buscando a Elías. Y lo estaba buscando porque Elías, como profeta de Dios, tenía la autoridad para realmente determinar qué estaba pasando, y tenía la autoridad para orar y para interceder. Pero la historia cuenta que este capítulo precede 2 acontecimientos gloriosos. Si usted lo ve realmente en el capítulo 17, usted se encuentra con 2 acontecimientos que luego, más adelante, vamos a mirarlos, porque es muy poco el tiempo. El uno es la alimentación de Elías por los cuervos, y el otro es el milagro que hace Elías con la viuda de Sarepta.
Y también este capítulo antecede a algo que es importante, que fue cuando Elías oró por la lluvia. ¿Por qué hago este pequeño paréntesis acá? Porque es importante entender realmente dentro del marco de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar, que se veía o se venía presentando unos acontecimientos de gloria, unos acontecimientos de poder, unos acontecimientos que por el profeta Elías Dios estaba manifestando. Y yo creo que hoy en día Dios está levantando hombres y mujeres de Dios para manifestar esa gloria, para manifestar ese poder, para manifestar realmente la realidad del Dios a quien servimos y el Dios a quien nosotros adoramos. Pero fíjese bien, cuando Elías se encuentra con Acab, pasa un asunto allí que usted lo va a ver con más detenimiento. A partir del versículo 18 hay una especie de diálogo entre ellos dos, y hay en medio de ese diálogo hay algo que se llama una increpancia y una confrontación. Porque a Elías se le acusó de que él era el que alborotaba a Israel, de que era el que traía el desorden, de que era el que traía las situaciones difíciles. Y Elías le responde al rey Acab que son él y su familia los alborotadores, versículo 18, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Es importante que usted y yo entendamos que toda situación trae y viene de un por y un para. Y esto es importante entenderlo porque aquí viene realmente la parte importante de lo que es el centro del mensaje. Dice Elías en el versículo 22, entonces Elías les dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Hubo un momento donde Elías tuvo que confrontar al pueblo de Israel y realmente confrontar también al rey Acab y los 400 profetas de Baal. ¿Por qué? Porque Elías le dice, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Hoy la palabra del Señor también nos está confrontando en este tiempo. Si tú realmente has creído en tu corazón que el Dios de los cielos, el creador del universo, fue el que envió a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz por ti, para lavarte de tus pecados, para redimirte, para salvarte, para sanarte, para darte una nueva vida, entonces tú y yo tenemos que apuntalarnos en esa verdad absoluta y no seguir claudicando entre dos opiniones. Y en esto pasa de todo, porque esta situación llevó al pueblo y llevó a mucha gente a estar en medio de esa duda, a estar en medio de esos dos pensamientos. ¿Qué hacemos? ¿A quién seguimos? Pero si ellos estuviesen ya determinados a creer que Jehová de los ejércitos era el Dios verdadero, ellos no tenían por qué estar atendiendo y estarse yendo a hacer sacrificios, rituales y cosas que no eran de acuerdo a lo que era el plan y el propósito de Dios. Y Elías los confronta y les dice, es necesario que ustedes ya no claudiquen entre dos opiniones, entre dos pensamientos, entre dos maneras, entre dos formas de vivir. Es necesario que ustedes se decidan. Si van a creer en el Dios creador del universo, créanle a Él. Y si han de creer en Baal, pues créanle a Él, pero decídanse. Y yo creo que el pueblo de Dios hoy tiene que entrar en ese punto de realmente decidir, pero no decidir del razonamiento, sino desde el corazón. Si nuestro Dios con su palabra realmente es la verdad absoluta, entonces no nos movamos de ahí. Creámosle a Él, creámosle a su palabra, porque esto fue lo que Elías realmente fue y confrontó en medio de esta situación. Y hubo un momento donde realmente él le dice
a los 450 profetas de Baal. Listo, esto es muy sencillo. Hagamos lo siguiente, ustedes van a hacer un sacrificio, yo también hago un sacrificio. El Dios que responda, ese es el verdadero Dios. Esto es muy importante, iglesia. ¿Por qué es importante? Porque Dios es un Dios que se mueve realmente en lo que nosotros creamos y en lo que nosotros le creamos. Por eso es importante creerle a Dios. Si no le vas a creer a Dios, no le pidas. Porque es imposible que Dios te responda cuando hay duda, cuando hay incredulidad, cuando colocamos en tela de juicio realmente el poder y la soberanía de Dios. Es imposible que Dios obre, es imposible que Dios actúe de esa manera como lo vemos en esta palabra. Y la historia, para entrar realmente al punto, dice que estos profetas de Baal hicieron conforme Elías les dijo. Ellos tomaron ese toro, ellos lo descuartizaron, lo colocaron en el altar y empezaron a hacer esos rituales paganos que ellos acostumbraban a hacer para pedir respuesta. Y fíjese que Elías, hasta de una manera muy jocosa y burlesca, les decía en el versículo 27, dice que Elías comenzó a burlarse de ellos. Y les decía, ustedes griten más, y se mofaba de ellos. Y les decía, seguramente el Dios que tienen ustedes está soñando o está haciendo sus necesidades. Era una forma muy burlesca como Elías lo decía. Pero para Elías decir eso tenía que tener una contundencia de fe, una contundencia de creer que el Dios a quien él servía iba a responderle. ¿Tienes tú la misma contundencia de fe? ¿Tienes tú la misma contundencia de creer? ¿Tienes tú la misma contundencia de poder hacer hoy que nuestro Dios sea exaltado de la manera como Elías lo hizo? Es una buena pregunta para que empecemos a pensar y a meditar en ello. Y dice algo importante. Después de mucho tiempo, ya en la hora vespertina, ya en la hora tarde, dice que ellos empezaron a gritar con más fuerza y se cortaban con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Es importante y a mí me da un poco de risa, sí, me da risa porque nuestro Dios es grande, iglesia. Nuestro Dios es soberano. Tenemos un Dios que no hemos podido entender lo que realmente representa para nosotros. Y esto es lo que el ministerio Orando por Restauración Espiritual quiere despertar por el Espíritu Santo en tu vida y en tu corazón. Que tenemos un Dios real, que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos un Dios que si le clamamos Él responde, que tenemos un Dios que está siempre a la expectativa de nuestra fe y de nuestro creer para hacer esas obras grandes y poderosas. Pero fíjese que habían unos elementos el cual Elías tuvo que tomar, y esto es importante que usted lo pueda entender. Dice, versículo 30, entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor, mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. El altar del Señor, el altar del pueblo, que realmente era lo que servía para ir a adorar a Dios y ofrecer sacrificios, estaba destruido, estaba derrumbado. No sé en qué momento, no sé qué pasó, pero dice la palabra que Elías tuvo que reparar el altar del Señor que estaba derrumbado. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? ¿Está tu altar reparado? ¿Está tu altar apto para el sacrificio? Piensa por unos segundos. ¿Está tu altar listo para ofrecer sacrificio, olor fragante al Dios de los cielos? ¿O tienes que repararlo? Dice versículo 32, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Usó piedras. Esto es muy profundo y no me da el espacio y el tiempo para poderlo explicar. En algún momento más adelante lo quiero explicar, porque esto de que él usó piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor es importante.
dice que tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel. Es importante entenderlo desde esa postura. Cada piedra representaba a cada una de las tribus de Israel. Esto tiene una connotación profunda, vuelvo y le digo, no me da el espacio para explicarlo. Pero es importante entender que estas piedras juntas representaban unidad en el espíritu, representaban fuerza, representaban una total comunión y unión de todo el pueblo de Dios para poder realmente hacer que este altar tuviera funcionalidad en unidad en el espíritu. Luego dice versículo 36. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. ¿Sabe por qué es tan importante este ministerio de orando, de intercesión, orando por restauración espiritual? No por quién lo maneja, lo lidera, lo dirige, no por quienes estamos en él, sino porque tiene la connotación de la oración. La oración en la palabra de Dios tiene el valor absoluto de mover espiritualmente cualquier cantidad de situaciones y de circunstancias. Y por eso nosotros debemos de tomar el ejemplo de Jesús, el mayor orador de toda la historia y del universo. Él siempre oraba. Mañana, tarde y noche, no importaba el tiempo que fuera, él siempre oraba. Elías dice que oró, clamó al Señor y le dijo: demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Él no tuvo que ir a hacer una cantidad de rituales como lo hicieron los profetas de Baal. No, él simplemente estaba ahí a una oración de ver la gloria de Dios, como tú y yo estamos todos los días a una oración de ver la gloria de Dios. Pero hay que orar y no orar desde el razonamiento de la palabrería, de repetir y de hablar cosas sin sentido. Estamos hablando de una oración ferviente del alma, del espíritu, del corazón, algo que realmente llene la presencia de Dios, de esa posición y disposición de tu corazón. Eso es lo que realmente representa la oración, ese momento de relación con Dios cuando fervientemente nosotros oramos a Él. Dice la Biblia que no por nuestras repetitivas palabras vamos a ser escuchados, sino por la intención del corazón, de esa oración ferviente. Por eso, orando por restauración espiritual es una invitación por el Espíritu Santo, que ores, que intercedas y no te canses. Elías oró, dice la palabra de Dios, al instante que oró. Mire que no se demoró. Dice versículo 38, al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es el Dios. Sí, el Señor es el Dios. Hoy yo creo que nosotros como hijos de Dios, que nosotros como parte de este ministerio intercesor orando por restauración espiritual, vamos a escuchar a mucha gente que no conoce de Dios decir: el Señor, Él es el Dios. El Señor, Él es el Dios. ¿Y sabe por qué lo van a hacer? Porque nosotros, conforme el Espíritu Santo nos guíe, vamos a encargar de hacer notoria la gloria de Dios. Pero necesitas fuego. Lo que necesitas es fuego. Lo que necesitas es llevar en tu corazón ese altar encendido para que la gloria de Dios se manifieste a tu vida y tú puedas manifestar y evidenciar que hay un Dios de gloria, de verdad, que actúa, que opera, y la gente tendrá que decir: el Señor es el Dios que realmente necesito en mi vida. Hay algo que es importante y quiero cerrar con esto. Recuerde que yo les hablé que había un momento de sequía y de hambre. Elías, cuando fue a esta región, tuvo un propósito y fue de orar por lluvia, porque había una sequía prolongada y había hambre. En este tiempo, tú y yo hemos venido
tú y yo estamos siendo levantados para orar y para cumplir ese propósito, que venga lluvia y que se acabe el hambre. Que venga lluvia que refresque espiritualmente los corazones, las vidas, las mentes de aquellos que se han secado en medio del desierto por el cual pudieron o pueden estar atravesando. Hoy es el momento, como ministerio intercesor, que tú y yo nos levantemos en poder, en fe, en gloria, y unamos nuestras voces para clamar por la lluvia del Espíritu Santo para la tierra. Dice la palabra de Dios que será llena la tierra de su gloria y que se cubrirá toda la tierra de su gloria como las aguas cubren la mar. ¿Qué tal si tú y yo entramos en ese tiempo de clamar por la lluvia espiritual para que refresque los corazones de cientos de miles de personas que han estado sumidos en esa angustia, en ese dolor, en esa tristeza? Elías oró por lluvia y vino la lluvia. De una manera muy especial vino la lluvia. Y quiero dejarlo ahí porque este tema quiero ya que continúe para el próximo sábado. Orar por lluvia y entender desde el contexto bíblico lo que significa la lluvia. Esa lluvia tardía, esa lluvia temprana, esa lluvia que necesitamos. Quiero dejarte simplemente con una sola frase que quede grabada en tu corazón. Necesitas el fuego del Espíritu Santo, y como Elías clamó por ese fuego para que consumiera el altar, así tú y yo vamos a clamar para que descienda el fuego de Dios a nuestras vidas, a la iglesia y a todos los que necesitan, para que consuma todo aquello que no puede haber en nosotros y podamos realmente luego evidenciar la lluvia de la bendición de Dios. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, mi querida hermana, mi querido hermano, y que sea Dios con nosotros, en nosotros y por nosotros. Te dejo con un fuerte abrazo. Vamos para adelante para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos vemos el próximo sábado, 9 de la mañana, en este glorioso y poderoso ministerio, orando por restauración espiritual. Dios les bendiga y los amamos en el amor de Cristo.